Hablar de la nueva era es hablar de muchas cosas. Así que hoy me gustaría hablar primeramente qué es la nueva era. Vamos a hacer una definición de dónde proviene la nueva era. Lo tercero, vamos a ver cómo la nueva era está en la cultura, el arte, el cine, la música, etcétera. Vamos a ver algunas prácticas o disciplinas de la nueva era y luego vamos a ver una respuesta bíblica. Cuando hablamos de esto, ¿qué es la nueva era? Hay que recordar algunos puntos muy importantes, ¿no? Ya hemos definido el catolicismo en todo este tiempo que hemos hablado de esos movimientos que han surgido durante todos estos años, o sectas o religiones, hemos hablado del budismo, hemos hablado de los judaizantes, hemos hablado de los testigos de Jehová, los adventistas, es decir, cada uno de ellos ha tenido un fundador y ha tenido también a la vez seguidores y tienen sacerdotes o tienen líderes y que hasta el día de hoy están presentes. Y hay unas doctrinas, hay unas creencias. Y esto no hace que podamos nosotros responder de una forma clara o directa. Pero cuando hablamos de la nueva era, es interesante la forma en que la nueva era se forma y también no tiene líderes, no tiene representantes. Algunos me preguntan, ¿es una secta? No es una secta. ¿Es una religión? No es una religión. ¿Es un movimiento? Tampoco es un movimiento. Es una filosofía, un estilo de vida que se está adoptando y más ahora por esta generación que se lo llaman los millennials, lo están aceptando, adoptando sin cuestionar y muchos están viviendo esas prácticas. Cuando lo desarrolle ustedes van a ver. Y si alguien me pregunta, ¿qué es la nueva era? Entonces, es como, no sé, imagínate agarrar quieres hacer un jugo y vas a poner en tu licuadora un poco de papaya, un poco de plátano, pero también le vas a añadir, por ejemplo, zanahoria, le vas a poner palta y luego vas a poner tomate y luego vas a poner un poco de aceitunas y luego vas a poner mayonesa y ketchup y vas a poner después un poquito de ají y luego poco en frijol y tú dices, ¿qué es eso? Eso ya no es jugo. Bueno, es que la nueva era es una mezcla de todo y vamos a ver que esto es lo que hoy estamos viviendo y quizás si tú estás escuchando, estás viendo esto, probablemente lo estás creyendo, probablemente lo estás practicando y probablemente no sabes que es de la nueva era y que hay una doctrina, una filosofía detrás de todo esto. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. ¿Qué es la nueva era? La nueva era o el New Age, que se conoce en inglés, no es una secta, como les dije, en sí, eh, menos es una religión o una iglesia, sino más bien es un conjunto de corrientes o creencias socioculturales. ¿Por qué? Porque recoge elementos de las religiones orientales, el espiritismo, las terapias alternativas, la psicología transpersonal, la ecología profunda, la astrología, el gnosticismo y otras corrientes, etcétera, etcétera. Eso entonces es la nueva era, esa sería la definición, por eso es un poco complicado decir es esto, ¿no? Si miramos el catolicismo es esto, el otro es esto, pero la nueva era tiene que ver con una mezcla de todo. ¿De dónde proviene y cómo ha entrado a la sociedad? Todo sucede en el año 1875 en Nueva York, se funda la Sociedad Teofísica. Esta sociedad, todos eran espiritistas y querían tener un conocimiento de la divinidad sobre este mundo mediante esas prácticas esotéricas. Elena Blavatsky es espiritista, ella dice que había recibido sus enseñanzas de unos seres especiales o maestros ascendidos. Todo sucede entonces en ese año del 1875 y luego vamos a tener después de ella, de esta sociedad, surgen otras tres mujeres que son interesantes, es la forma en que ellos van desarrollando sus creencias. Por ejemplo, en el año 1929 ya se creía que iba a venir un Mesías y presentan a un Mesías, a un hindú, un maestro hindú, y al final el maestro dijo que no, no, yo no soy
porque todo esto tiene un origen en base a lo que es las religiones orientales o los pensamientos y filosofías orientales. Ellos creían que recibían revelaciones, enseñanzas de seres y unos seres que les hablaban y les comunicaban muchas cosas acerca de dos puntos muy interesantes. Uno, a lo que ellos llamaban la era de Piscis. La era de Piscis era, consideraban que una era entre más o menos 180 años y que se estaba viviendo la era de Piscis. Y cuando iba a llegar la era de Acuario, las cosas iban a ser mejor. Todo eso, hablo 1875, 1893, 1929, lo fueron llevando poco a poco y perdió fuerza hasta que el año 1975, algunos por ahí empiezan a leer esos libros, sus informes y al final vuelve a brotar anunciando la era de Acuario. Es decir, ya se apuntaba a que iba a venir una era diferente. ¿Y qué significaba esa era de Acuario? Esa era de Acuario iba a traer el conocimiento, iba a traer la amistad, iba a traer la alegría, iba a traer el bienestar. Y es curioso porque cuando empieza esa era de Acuario, el año 2020, ¿qué? Sí, 2020, o sea, estamos en esta era de Acuario. Algunos han modificado, dicho, porque obviamente no está trayendo felicidad, ni alegría, ni amistad este año 2020, porque estamos viviendo una pandemia mundial. Entonces han dicho, ah, no, empieza al final del 2020, entrando al 2021 y que durará entre 180 y 200 años. ¿Y cuáles son las características entonces de esa nueva era? Por esto se llama nueva era o esta era del Acuario, pues es donde vamos a ver un poquito de sus creencias. Es difícil ordenar las creencias porque, como les dije, no tienen una doctrina, no tienen un libro, dice esto creemos, simplemente lo creen y es como recopilar todo lo que la gran mayoría habla y vamos a armar ahora un poquito qué es lo que ellos creen. ¿Ok? Entonces eso es lo que hemos visto y cuatro pilares básicos de la nueva era, porque muchos dicen que la masonería se involucró mucho en este año 1875, el gnosticismo, porque tratan de elevar el ser en sí, el espiritismo y el paganismo oriental. Estos son los cuatro pilares básicos de esta ideología o filosofía que viene hoy con mucha, diríamos, disimuladamente, con muchas sí, como muy sutilmente están entrando hoy a la juventud. Es tanto así que la nueva era se ha involucrado, por ejemplo, en la cultura, el arte, el cine y la música, y quizás tú digas, pero a ver cómo es. Miren, uno de los representantes es Paulo Coelho. Muchos de repente han podido escuchar en su libro El alquimista, habla justamente de la nueva era, y él es un escritor y tiene muchos libros, y algunos han escuchado estos pensamientos: lucha por tus sueños, cómo superar los momentos de crisis, transforma su vida, pero todo habla desde una perspectiva y filosofía de la nueva era. Las películas que trajeron esta filosofía ya en los 80 se llamaba la película Ghost. No sé si han visto la película Ghost, donde Whoopi Goldberg hace de medium, de espiritista, porque el del centro muere en un asalto, no sé si se acuerdan, y ella trata de comunicarse o saber qué sucedió y al final está entre esta media vida. Esto empieza mucho con lo que es nueva era, la guerra de las galaxias, con la fuerza que te controla y con que con la mente te pueden dominar, te puede controlar. Todo esto de los viajes interespaciales o intergalácticos y todo eso básicamente es nueva era. Surgen películas como La Ouija, en la cual pareciera una broma, parece un poco de terror, pero que influencian a muchos jóvenes a participar en la Ouija. Ya se involucra en el cine, ya se involucra en la cultura. Y una de las películas, perdón, más famosas que quizás hoy día se habla es de la película Avatar. Esta película trata justamente sobre una de las filosofías de la nueva era, que es Dios está en todo y todo es Dios. Eso básicamente es una doctrina panteísta, pero como les dije, la nueva era lo absorbe todo.
A tal punto que la naturaleza en sí misma es Dios, y por eso que le piden a un árbol, el árbol les da sabiduría, les transmite sus energías, su vitalidad. Todo eso es nueva era. Y no solo eso, esas son unas pequeñas muestras. Se ha metido en El Rey León, en las películas para niños, en las películas muy, muy interesantes, famosas, series, novelas, en todo lado hoy está esta filosofía. Yo les estoy mostrando unas cuantas y cuando lleguemos a lo que creen, ustedes dirán, ah, eso de repente lo vi en una serie, en una novela. La música relajante para el Reiki. Hoy hay música metafísica o la música instrumental, la música relajante, esa música que muchos hoy día lo escuchan. Hay una cantante o una música famosa, perdón, se llama Enya, para relajarse, para poder estar ahí concentrándose. Todo esto es la forma en que se ha involucrado y mucho más en la cultura, el arte. Recordemos que se hacen tipo de joyas, de formas que básicamente representan lo que ellos creen, que te hacen algunos cuadros o aretes o formas para darte energías, para darte vitalidad, para atraer suerte, para atraer las buenas vibras. Todo eso es lenguaje de la nueva era. O sea, se ha involucrado música, se ha involucrado en las películas, las series, en el hablar, en las costumbres, en el arte, en las joyas, en todo lado se ha involucrado la nueva era. Ellos creen que esta nueva era, como les dije, esta nueva era de lo que va a traer la alegría, el conocimiento, es la era de Acuario que ya estamos viviendo. Entonces va a haber un nuevo orden y eso tiene que ver, ojo, con lo que estamos viviendo. Ellos hablan del orden mundial. Va a haber un nuevo orden mundial. Lo segundo que ellos creen es que va a haber una sola religión, que esta filosofía va a tratar de derrumbar aquello que por muchos años se ha venido creyendo y vamos a vivir una sola religión. Curiosamente, algunos países han convocado a líderes religiosos para hacer oraciones al mismo Dios, como si fuese todos adorando al mismo Dios. Ahora vamos a ver lo tercero. ¿Cuáles son las creencias de la nueva era? Miren, como les vuelvo a repetir, se viene la era de Acuario. Y esto es lo que hablan de la era de Acuario, ¿no? El agua, que será un tiempo de paz y armonía. Segundo, todas las técnicas nuevas de las eras que buscan acelerar esta avenida, hay que hacerlo. Técnicas, terapias, relajamiento, todo lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que otro que creen? No existe Dios fuera del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es Dios, según ellos. O sea, por ello, cada hombre crea su propia verdad, de forma que ya no existen verdades absolutas, sino ya todo es relativo. No existe el bien ni el mal. Al final es una percepción de lo que tú tienes. Todo eso es nueva era. Se viene la era del Acuario, como les dije, que será ese tiempo de paz y como hemos visto, hoy esto nos pasamos. No existe, todo es Dios y Dios está en todo. De esta manera el universo y la naturaleza también son divinos. Hasta un árbol es divino, un animal es divino. Entonces, si todo es divino, bueno, no puedes ni matar y tienes que aprender a qué comer o no comer. ¿Qué más creen ellos? No hay una religión verdadera. ¿Por qué? Porque todas las religiones son iguales. Eso es filosofía de la nueva era. Si tú piensas todo es Dios y Dios está en todo, nueva era. Y luego creen en esta, diríamos, valga la redundancia, creencia anticristiana de la reencarnación. ¿Y qué significa la reencarnación? Donde el hombre vive muchas vidas hasta que se disuelve en el cosmos. Esas son las creencias y las podríamos agrupar. Y como ya estamos llegando a esta nueva era, um, todo es válido. Para la nueva era, todo vale. Y supuestamente
respetan las creencias de todos, porque por eso te digo, es una filosofía y perspectiva de los millennials. Dicen, ¿tú crees eso? Ok, te respeto. A mí yo no me hago problemas, no me hago ningún problema de si tú crees eso. Al final, cuéntame, te escucha y quiere absorberlo y quiere tomarlo como parte de su creencia. Si eso te hace bien, si eso te hace feliz, muy bien, síguelo. Por eso sale esa frase famosa, sigue tu corazón. Tú haz caso a tu corazón, tú sigue tus sueños, tú por algo Dios o alguien, el universo, los astros se han unido para ponerte en esta forma, en esta situación, en esta vida, tú simplemente síguelo. Sé feliz. Si quieres creer eso, sé feliz. Y si eso te quita el problema que tienes en tu cabeza, en tu mente, en tu cuerpo, que te haga bien. O sea, sanidad de muchas formas, felicidad de muchas formas, respeto a tus creencias, pero en el fondo lo que busca la nueva era es formar una sola religión. Al decir todas las religiones son lo mismo, ellos están proponiendo una nueva religión. Al decir hablar de los gobiernos y de la forma que estamos viviendo, ellos quieren instituir un orden mundial. ¿Ok? Entonces vamos a ver ahora la cuarta parte. ¿Cuáles son las prácticas o disciplinas de la nueva era? Una de las prácticas que se llama es el Reiki. ¿Y qué es el Reiki? Mira, esto es como yo les dije, que servía a todas las terapias o toda la forma de sanar. Es como hoy día lo llaman ministrar o ungir o poner las manos. Ellos creen que a través de poner las manos sobre una persona, en un tipo de masaje o relajación, van a sanar la vida o la enfermedad de esta persona que está mal. Este Reiki, hay una película famosa, ¿se acuerdan? Karate Kid, que agarra, ¡pum!, ¿no? Hace así y le pone y recibe sanidad. Créame que es muy famoso en Europa, en Estados Unidos y acá en toda Latinoamérica. Tú vas a esas sesiones de Reiki y piensas que tú tienes un poder. Y eso se transmite por medio de la unción o de poner las manos y luego se va a ir todo lo negativo. La enfermedad es algo negativo y tú lo vas a ir sacando de tu cuerpo. Eso es nueva era, Reiki. ¿Qué más trae la nueva era? La nueva era trae la meditación trascendental. Esta meditación trascendental, obviamente, como hemos hablado del budismo, es que tú puedes a través de la meditación salir de tu cuerpo, tu espíritu sale, tu cuerpo se queda, lo material, y puedes trascender. ¿Qué significa eso? Ir, hacer un viaje a un lugar diferente donde tú te encuentras, o aún puedes salir fuera del universo, o sea, del planeta Tierra te trasladas al universo, las estrellas, y tienes que practicarlo por mucho tiempo. Esto se llama la meditación trascendental. Tienes que poner la mente en blanco, olvidarte. Recuerden que el bien, el mal no existe para ellos, simplemente existe lo que hoy se está viviendo y trata de relajarte, trata de hacer esto, disfruta tu viaje, puedes pasar muchas horas. Otra película famosa de esto, ¿se acuerdan? El doctor, las películas de Avengers, este doctor que abre puertas y a través de la meditación su espíritu sale y divaga, habla. Todo eso es una mezcla de lo que es nueva era. Así que ya lo estamos viviendo y lo estamos viendo. Otra de las creencias es la astrología. La astrología nos habla de cómo puedo yo conocer mi futuro a través de leer los astros o los astros te tienen esto para ti. Hay aplicaciones que hablan acerca de los astros, ¿no? Por eso algunos se dejan guiar lo que estamos llamando el horóscopo, lo que va a venir. Hay astrólogos famosos, ¿no? Como el que les estoy mostrando, y que te dicen qué es lo que va a suceder con tu vida en el futuro o lo que te va a pasar hoy. Hay hoy día en el Perú, en todos los países, personas que se ponen el 31 en diciembre o días antes, invitados por la televisión,
y tratan de decir lo que va a venir el próximo año. ¿Qué dicen los astros? Y ellos se ponen a hablar y dicen esto y esto y esto y esto. Y es curioso que el 31, si tú ves en el YouTube los programas de espectáculo que de varios países vaticinaban lo mejor, que este año iba a ser diferente. Sí, algunos decían con unos problemas, pero al final ninguno lo acertó. ¿Por qué? Porque solo Dios es el que tiene el control. Y esas son las creencias. ¿Cuál es la otra creencia? Se llama el shiatsu. El shiatsu es un tipo de masaje, igual viene del Japón, influenciado por China, que muy parecido a la acupuntura, pero si apretan ciertos puntos en tu cuerpo, si apretan algunos lugares muy importantes, es que te van a dar buena energía, buenas vibras. Todo se basa en la energía. Dice que tienes energía positiva y energía negativa en tu cuerpo. Y entonces tienes que sacarte la energía negativa. Y la forma de sacarte la energía negativa es haciendo presión en ciertos puntos. Esto, como les dije, quizás lo están viviendo muchas personas sin conocerlo. Luego tenemos el yoga. Ya hemos hablado del yoga, pero es obviamente una meditación en la cual se te dice que tú, a través de esta meditación, tú vas a lograr un equilibrio, un balance entre tu yin y el yang, o lo negativo, lo positivo, y a través de eso tú vas a lograr entender ahí y aceptar muchas situaciones del mundo hasta que tú llegues a un nivel superior de conocimiento o de comprensión o de entendimiento de lo que está sucediendo en el mundo. Al final es ajeno a lo que tú puedas experimentar en ti. A través de esta meditación, tú puedes llegar a ser mejor persona, tú puedes llegar a entender muchas cosas y llegar y convertirte en un ser superior. Eh, para eso hay fases. ¿Se acuerdan que hemos hablado en el budismo y lo pueden revisar? Esas fases tienes que pasarlo y esto es parte de la nueva era. Ahora, los canales de televisión lo pasan. Hay personas que dicen, no, yo sí hago yoga, ¿para qué? Para tener paz interior, cierto tipo de oraciones. Todo eso, como les digo, es filosofía nueva era. Hay algo que es interesante, el control mental, por eso lo puse acá al doctor X, que hablan de que de alguna forma este tipo de filosofía o pensamiento hace que tú puedas controlar a otra persona con la mente. ¿Cómo? Sí, con la mente. El ser humano puede tener un control, una manipulación, un control mental a través de las prácticas que tú hagas y tú puedes controlar no solamente a otra persona, concentrándote, haciendo las cosas correctas y la posición y la forma correcta, sino que puedes controlar tu situación, puedes controlar tu futuro, puedes controlar tu vida, puedes controlar todo. Así que no puedes pensar de forma negativa, tú tienes que pensar de forma positiva y te tienen que cambiar el chip, ¿no? Esto es muy parecido, por eso se llama básicamente también metido la metafísica, con el que tú declaras, con el que tú decretas, con el que tú crees, y la palabra tiene poder y la palabra tiene vida. Todo eso tiene que venir con un paquete en el cual se llama control mental. Tú decides al final, hablas a tu futuro, tú hablas a las personas y lo que tú les digas, ellos van a hacer. Eso es un control mental, eso es nueva era. ¿Qué más creen? Bueno, la santería no tendría que estar lejos de ellos, ¿no? ¿Qué son esos? Ustedes ya saben, brebajes, pócimas, formas de hacer tipo de la magia, el ocultismo. Es una mezcla de todo, por eso les digo. La santería tiene que haber básicamente con una herencia cultural, los santeros, en cada cultura hay santeros y estos santeros están involucrados con la brujería misma. Hay algunos que son charlatanes, pero realmente hay santeros y ellos tienen que prender velas y este tipo de santería tiene que ver de una forma disimulada con las velas que unas personas usan con ciertos aromas y queman ciertos, hay unos palitos aromáticos y quieren expulsar el mal de tu vida, ponen muchas cosas, símbolos en sus casas,
compran objetos para poder darles fortaleza. O sea, lo que es la santería dentro de una forma cultural, lo han adoptado y ahora es parte de sus creencias. Ellos creen en los santeros. El Feng Shui. Esto también es la nueva era. Y tú dicen, ¿qué es el Feng Shui? Es este redondo que ustedes ven acá, para ponértelo así. Otra vuelta, todo lo que es del oriente, por eso hablamos, ¿no? Tanto japonés, que habla de que si tú tienes un Feng Shui en tu casa, este objeto, te va a traer felicidad, te va a traer prosperidad, te va a traer armonía, te va a traer paz. ¿Por qué? Porque aquí está el cielo y la tierra, entre ellos el yin y yang. Te va a traer el amor, te va a traer las amistades, ahí está la línea de la vida, el conocimiento, la seguridad, la familia, la prosperidad, la riqueza, la reputación, la fama, todo este símbolo en tu casa va a traer realmente, según ellos, todo lo que ellos dicen. Tiene que ver con los colores que se están usando, la forma que lo están usando, la forma donde ubicas tu cama, en qué dirección está ubicada tu cama, en qué, diríamos, en qué lugar está tu habitación, todo ellos, por eso es una mezcla de misticismo, esoterismo, una mezcla de las filosofías orientales y lo trae hoy a Latinoamérica y como les digo, muchos hoy se compran polos, se compran estos objetos y obviamente pues hay tiendas que solo se dedican a vender estos objetos. La nueva era adopta lo que es el ocultismo. El ocultismo es una práctica antigua de invocar a los muertos, la magia negra, hacer daño a las personas, tener contacto con los seres demoníacos. Todo esto tiene que ver con el ocultismo. En la práctica de leer la mano, de hacer brebajes, de hacer maldad, o según ellos, de hacer el bien, de protegerse del mal. Ustedes han escuchado de la quiromancia, que es la lectura de la mano. Hay personas en muchos lugares que te están queriendo leer la mano porque dicen que tu mano te va a decir tu destino. Todo eso es ocultismo y esas prácticas trae la nueva era. La reencarnación. Creen que tú vas a morir y vas a reencarnar en otro ser. Y tanto como tú hayas vivido tu vida en tu yin yang, se haya tenido un balance, tú puedes reencarnar en algo mejor. Pero si has quitado, digamos, el destino en el cual estabas tú viviendo, porque si tu destino era sufrir, debes de sufrir y morir sufriendo para reencarnar en algo mejor. Pero si tú has sido destinado a sufrir y evitas el sufrimiento y quieres ser alguna buena persona, en la reencarnación tú vas a ser alguien peor. Así que deja que simplemente esa vida que tú tienes, cúmplela, síguela y en otra vida vas a estar mejor. Esto de la reencarnación, créame que hay muchas personas en las universidades, en los centros de estudio, profesionales que lo creen. Pues en otra vida voy a resucitar mejor, en otra vida voy a tener la oportunidad, o algunos dicen, ¿qué habré hecho yo en la vida pasada que hoy me toca sufrir, que hoy me toca vivir esto y me toca vivir lo otro, lo otro? O sea, esa filosofía está dentro de muchas personas y de muchas familias. Obviamente ellos creen en la reencarnación. ¿Qué es lo que más creen? Lo que se llama la ufología. ¿Y qué es la ufología? Nada más el querer tener contacto con seres extraterrestres. Ellos creen en los ovnis, creen en la vida de otros planetas. Y es curioso que los ovnis o los extraterrestres en los años 70, en los años 80, eran enemigos del ser humano. O sea, venían y destruían. ¿Cuántos se acuerdan de esa película de los 80, el Día de la Independencia? ¿Recuerdan esos platillos, la madre nodriza o bi extraterrestre? Y que ellos tenían una
tecnología superior a nosotros, pero venían a invadir, venían a destruir el planeta. Es curioso que ese pensamiento ha cambiado y hoy son los maestros, los avatares, ¿no? O el avatar que se lo llama. Y hoy día, así de broma, algunos ni siquiera saben, dice, ¿cómo es tu avatar? Por el Facebook sacan su avatar. Y justamente están hablando de esos maestros que les explican misterios y se les revelan de una forma especial y les dan poderes. ¿Cuántas personas dicen que han tenido este encuentro del tercer tipo? Eso es la ufología, y les han dado poderes para sanar a personas o enfermos, y les han dado poderes para adivinar, poderes para ver más allá de lo que otros ven, de ver el futuro. También están en las películas y también están hoy en consultorios, sanando, haciendo adivinación, porque ellos creen que se conectan ahora con los extraterrestres, y los extraterrestres ya no son enemigos, sino son amigos. Y son amigos que vienen a enseñar a la raza humana. Las últimas películas de ufología o de los ovnis son seres buenos, son seres chéveres, y que nosotros más bien somos los malos y que los destruimos y al final los expulsamos de nuestra tierra, pero ellos solamente querían traernos tecnología. Bueno, todo eso es filosofía y pensamiento de la nueva era. Tengo otro tema, no sé si algunos han escuchado a mí enseñar los ovnis extraterrestres y la Biblia, pero básicamente es esto, y eso también es nueva era, la ufología. Otra parte de la nueva era se llama el chamanismo. El chamanismo trata de rescatar también, la cultura, la medicina milenial. No sé si han escuchado esto. Y te vengo a traer los limpias, los baños de florecimiento, las buenas vibras, y tú tienes que comer esto y tomar esto, o agarran su alcohol o su trago y te empiezan a echar. ¿Han visto? Los chamanes te echan para sacarte las malas vibras y limpiarte de todo aquello negativo que tú te has adoptado o se te ha pegado. ¿Y por qué? Porque en el trabajo hay personas que tú no piensan como tú, y esas malas vibras se te están pegando. Así que tú debes tener buenas vibras para tener salud, bienestar, estar feliz en la vida. Entonces los chamanes, en base a otra vuelta, brebajes, infusiones, mezcla de hierbas, pero con otras cosas. Algunos en mi ciudad agarran el feto de la llama, agarran hasta tierra de muertos del cementerio, agarran cebo de la llama, mezclan con animales, hacen pócimas, hacen para pagar la tierra. Todo eso es chamanería, todo eso. Pagar la tierra y pagar a la tierra, rezarle al Apu, todo eso es nueva era. Yo recuerdo que un día estábamos yendo a un tour con un grupo de jóvenes, y el guía decía, estamos entrando ahora a esta tierra que son de los seres antiguos, los incas, y ahí el Apu gobierna, y yo vamos a hacer una oración del Apu, porque si no les va a venir dolores de cabeza, van a tener problemas y bla, 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 y un montón de cosas. Y nosotros éramos casi la gran mayoría del bus cristiano, y dijimos, no, no creemos en eso. Pero es el señor del Apu, y hay que agarrar la coca y empezar a besar la coca y empezar a hacer una oración. Todo esto tiene que ver con la chamanería. Obviamente nosotros no lo hicimos y no tuvimos ningún problema con eso. ¿Por qué? Porque ellos lo creen, nosotros no lo creemos. ¿Qué más trae la nueva era? Miren, sus creencias son amplias, ¿ah? Y yo voy a terminar pronto. Los cristales. Esto es algo que muchos inocentemente lo compran. Donde tú vas a un centro de artesanías cultural, encuentras los cristales, los cuarzos, minerales, y hablan de cristales de sanación. Nina Linares habla sobre esto, que pueden traerte sanidad, y hay cristales, este tipo de piedras, que te lo venden, como dije, para un collar o un arete, y ellos te dicen, te va a traer buena vibra, este collar sirve para esto, para lo otro, para la esperanza, para el amor. Todo eso es nueva era. ¿Qué más? La adivinación. Obviamente, ir a adivinar el futuro, las cartas, qué te dice hoy día para ti, te va a traer esto y bla, bla, bla. Eso es nueva era. Muy bien, hasta aquí
y mucho más, ¿no? Pero he tratado de agarrar lo que más hoy se conoce. Esas son las creencias de la nueva era. Y quiero terminar con una respuesta bíblica. Obviamente tenemos tiempo para preguntas y respuestas, ¿ok? ¿Qué nos dice la Biblia frente a todo esto? ¿Cómo podemos responder a alguien que se está sumergiendo en esta filosofía de la nueva era? Para empezar, Gálatas capítulo 1, versículo 6 nos dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. ¿Y por qué pongo este versículo primero? Porque muchos jóvenes y adolescentes, o esta nueva generación llamada los millennials, están adoptando todas estas prácticas. No hay nada de malo en ver un programa de televisión, una película, pero el problema es que si le creen, el problema es que, ¿se acuerdan cuando salió Harry Potter, no? Todo, hasta querían ver, pensaban que sí existían esos animales o tenía cierto tipo de magia, la varita de magia, que se transportan de un lado a otro. El problema es eso, que le creen al tipo de revelaciones, este tipo de sanidad, este tipo de cuarzo, de minerales, de piedras preciosas. Están hablando de buena vibra, de mala vibra. El problema es eso. El problema, eso sería llamado un tipo de sincretismo, que hay muchos cristianos que están cayendo en este juego de la nueva era y que no entienden que el evangelio es simple y a la vez profundo y a la vez es práctico. Adoramos a un Dios invisible. Adoramos al Dios todopoderoso. Adoramos al Dios que está con nosotros. No es un Dios impersonal, es un Dios personal, es un Dios que nos ama, es un Dios que nos cuida, es un Dios que nos protege, es un Dios que ha hecho su templo en nosotros. No necesitamos de cosas externas para sentir la seguridad de que Dios pelea por nosotros, vive en nosotros, está en nosotros y está ayudándonos en nuestra santificación. Por eso menciono primero este versículo, porque muchos se están olvidando de ese principio. Segundo, ¿cómo podríamos responder? Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 al 6 dice: ahora bien, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen pues de demonios. Porque esto de la meditación y todo esto es básicamente engañoso y abre puertas para el enemigo. Y esto dijo que lo que iba a pasar en los últimos tiempos. Dice, estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse, porque hoy eso es lo que está pasando. Ya al matrimonio lo han distorsionado. Hoy día hablan de la convivencia y simplemente la felicidad es algo que tú lo tienes que disfrutar, no es algo que simplemente se puede llegar cumpliendo la ley o cumpliendo la ley de Dios. Y luego dice que está mal comer determinados alimentos, pues de ahí surgen pues todas las comidas vegetarianas. No está mal solo comer vegetales, pero lo que sí está mal es por un tipo de filosofía y decir yo no mato el muerto, yo no como muertos, perdón, ¿no? Y dice, pero Dios creó estos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad, ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberían rechazar nada, sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Pablo claramente le advierte a Timoteo que esta doctrina, esta filosofía que tiene sus raíces espiritistas, obviamente por demonios, y obviamente cuando hablamos de quién le reveló a estas mujeres en el comienzo, en los años 1875, 93, 29, y quiénes son esos maestros, esos avatares, ¿no? Que vienen y le dicen a ellos, obviamente, no son Dios, ni nada de lo que nosotros conocemos como Dios para distorsionar. Al final, como les dije, ellos buscan dicen respeto a tu religión, pero al final quieren destruir la religión en un sentido y destruir las creencias porque las minimizan las creencias. Ah, no, yo también puedo ser Dios. ¿Tú quieres ser Dios? Sí, en base del conocimiento, porque es gnosticismo, porque es una mezcla de todo. Entonces,
prohíben comer algunos tipos de elementos y hay esos restaurantes que han aumentado hoy en Perú, que son vegetarianos. Como les vuelvo a repetir, no hay nada de mal en comer vegetales, pero si lo haces por filosofía o por una creencia, yo creo que ya estás adoptando un pensamiento de la nueva era. Respecto a hacer pasar a sus hijos, o creer en el ocultismo, la adivinación y todo, Deuteronomio 18, 10 al 11 dice, por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Le dijo esto al pueblo de Israel. Y Dios dice, tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Esta era una práctica antigua. Ya estamos hablando de Deuteronomio, hace más de 3000 años, básicamente, ¿no? 400, sí. Y ellos simplemente han adoptado. Hace tiempo yo decía, no hay nada nuevo. Y lo nuevo, mira, no es nuevo. Al final, es Satanás, es sus demonios, quitando la mirada al verdadero Hijo de Dios, al verdadero Señor de los señores, al único que es el camino, la verdad y la vida, y los distrae por la adivinación, por la brujería, los distrae todo por estos medios. Así que la Biblia es clara respecto a todo el ocultismo, adivinación, santerismo, chamanería. Todo eso está condenado por Dios y aquellos que lo practican no heredarán el reino de los cielos. Así que tengan mucho cuidado con esto. Deuteronomio nos advierte 18, 10 al 11. Aquellos que se creen Dios, miren, Ezequiel 28:2 dice, hijo del hombre o de hombre, dadle al príncipe de Tiro este mensaje de parte del Señor soberano. En tu gran arrogancia afirmaste, soy un Dios, estoy sentado en un trono divino en el corazón del mar, pero eres solo un hombre y no un Dios, aunque te jactes de ser un Dios. Los seres humanos no somos dioses. No vamos a llegar a ser dioses. No, ni por prácticas, ni por terapias, ni por filosofía, porque dice, tú eres Dios. No, no, yo no soy Dios. Es curioso, por eso ese evangelio, pseudo evangelio de fe y prosperidad, dice que tú eres Dios y que tú tienes el poder de la palabra en tu boca para hacer y deshacer. Esto no dice la Biblia, no afirma el evangelio y es herético el decir que podemos ser Dios. Hay un solo Dios y es el Dios soberano, es el Dios que se hizo hombre, murió en la cruz por ti y por mí, y a ese Dios le adoramos y no necesita ser representado por una imagen o un ídolo. Es un Dios que le dijo en Juan capítulo 4 a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores le deben adorar en espíritu y en verdad. Es el Dios que está con nosotros. Así que no somos dioses ni vamos a llegar a ser dioses. Por eso los masones y todo y los mormones piensan que vamos a ser dioses. Reencarnación, Hebreos 9:27 le tendrías que decir. ¿Por qué? Y así como a cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. No dice que vas a morir o trasladarte de un lugar o reencarnar en cada lugar, en cada cuerpo. No, una vez te llevan al cementerio y después esperarás el juicio. Esto es lo que dice Hebreos 9:27. Y 1 de Timoteo 6:20 al 21. Miren lo que habla Pablo y un consejo para todos ustedes, ¿no? Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado, evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti y con así su llamado conocimiento, entre mayúsculas pone Pablo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es la nueva era, dice, es que tú no conoces, no, sí conocemos. Y ellos piensan que tienen el conocimiento. Y 21, algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Así que tengamos mucho cuidado con esto, qué estamos creyendo y qué no estamos creyendo. Y si te ofrecen este tipo de soluciones, no lo hagas. ¿Por qué? Porque está prohibido por Dios. Segundo, en muchos casos, hablando de ouijas, hablando de ocultismo, adivinación, he sido testigo de cómo es abrir una puerta para que Satanás y sus huestes
demoníacas entren y perturben más tu vida. No te van a sanar, no te van a ayudar. El único que sana y salva es Jesucristo. Solo el poder de Dios puede hacerlo. Así que Dios los bendiga y vamos a ver si tenemos preguntas. Marilia. Pastor, muchas gracias. Realmente creo que ha abierto mucho, ¿no? Ha aclarado muchas dudas ahí. Creo que son cosas, filosofías que se presentan como medias verdades, ¿no? Porque hablan también un poco de Mi audífono el estaba amor, sin... hablan un poco del amor de Dios, hablan, incluso yo he escuchado, ¿no? Cómo es que usan versículos bíblicos. Eh, y realmente creo que tenemos que ser muy sabios, prudentes y estar muy enfocados, ¿no? Nuestros ojos puestos en Jesucristo. Hay una pregunta, pastor. A ver, la leo. Aquí dice, se comenta que el Papa Juan XXIII contactó con extraterrestres. Creo que el Papa Francisco dijo que bautizaría a extraterrestres si vinieran. ¿Cuál es el papel que la Iglesia Católica dice desempeñará en el final de los tiempos? ¿Su micrófono, pastor, está apagado? Sorry. Es una pregunta que es una mezcla de todo, ¿verdad? Bueno, se dice, y no solamente es el Papa, recuerden que cuando hablamos de las apariciones de la Virgen, inclusive se cuestiona la aparición de la Virgen de Fátima como una virgen, sino como unos seres sobrenaturales. Algunos tratan de decir que fueron extraterrestres. Hay unos videos, ustedes lo pueden ver en YouTube, que esconde el Vaticano a través de las apariciones de la Virgen de Fátima. O sea, hay muchas cosas que se hablan respecto a este punto. Ahora, la Iglesia Católica en los final de los tiempos va a tener diríamos, va a servir como base, esto lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, para quizás ser parte de unir a todas las religiones. Esto tiene otro nombre, se llama ecumenismo. La nueva era es como que está empujando esto, y la Iglesia Católica, como obviamente tiene un poder, porque no vamos a negar que no tiene un poder, y es curioso porque ellos son los que convocan. El año pasado y el anteaño pasado convocaron a los líderes de muchas religiones y sectas para poder tener lo que se llama una nueva religión, un ecumenismo, y dicen, ¿para qué seguimos peleando? ¿No? Al final, unámonos, está el amor encima de todo esto. Entonces, eso va a tener esa función más adelante. Pero es algo que lo vamos a ir viendo. Algunos han dicho que la nueva era, junto con el catolicismo, son pues el asiento para la aparición del anticristo. Pero, como digo, son cosas que todavía no las hemos visto y simplemente son especulaciones, Marilia. Ok, a ver, otra pregunta. Creo que no hay otra pregunta. Ajá. Pero pastor, ahora que justo mencionaba acerca del ecumenismo, justo se estaba viendo una página en Facebook, no voy a ¿Ya? decir cuál, pero era como una mezcla, ¿no? Que creo que Así sí, es. eran cristianos, pero metían un poco de esta ideología, ¿no? Acerca de la alimentación, también un poco de uno mismo, ¿no? El sentirse bien con sus pensamientos, sus ideologías. Entonces, no sé cómo nosotros como cristianos podemos enfrentar esto, ¿no? Porque son cristianos, no sé, entre comillas podríamos decirlo. Claro, o sea, el asunto del pensamiento que tú dices, bueno, si tú piensas esto, si tú quieres esto, bueno, encima de eso podamos estar bien, en paz. Si tú quieres creer en, como Buda, por ejemplo, te muestra el camino, pero al final es que tú puedes llegar a ser un ser divino, y muchos otros tratan de confundir. La verdad es que no es así, ese es el relativismo que trae la nueva era.
O sea, la verdad, la palabra de Dios es absoluta y hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida. Por eso es que no podríamos estar con ellos dentro de esta corriente ecuménica. Hay lamentablemente, líderes o cantantes cristianos evangélicos que se han involucrado con esto y no les ha ido bien. No les ha ido bien porque en el fondo dicen, no, hay que romper esas veredas antiguas, como hablaba un cantante, ¿no? Esas veredas antiguas, hoy día estamos en veredas nuevas, bla, bla, bla. Pero la verdad es que el profeta nos dice, regresemos más bien a las sendas antiguas, porque somos el pueblo de Dios. No estamos para vivir, diríamos, y pensar como ellos, diciendo que todas las religiones te llevan a Dios. Nosotros no creemos esto. La Biblia no lo dice y no lo afirma. Y aunque algunos se enojen y se molestan, dice, pero ¿quién se creen ustedes que tienen la verdad? O sea, no nos creemos que tenemos la verdad. Es que la verdad es Jesucristo. La verdad no es una religión, la verdad no es un movimiento, la verdad es Jesucristo. Y simplemente quedamos en eso, Marilia. Amén. Gracias, pastor. Hay una segunda pregunta acerca, dice si el ecologismo se puede considerar parte de la nueva era. Sí, eso es algo muy interesante, ¿no? Hay dos perspectivas sobre eso, porque el ecologismo, en el sentido de respetar la naturaleza, la Biblia dice en Génesis, en el capítulo 1, que cuando Dios crea al hombre, lo pone como administrador de la creación y no como un explotador de la creación. Hoy, obviamente, la humanidad está explotando la creación de Dios y está haciendo daño a la creación. Entonces, el hecho de ser administrador es cuidar, es proteger, pero sí hay una corriente ecologista, diríamos, ¿no? Un movimiento que viene involucrado con este pensamiento de la nueva era. ¿Y cuál sería la diferencia? En que si yo deseo cuidar la creación de Dios, y obviamente hasta cómo cuido a mi mascota, a mi perro, o cómo cuido, no sé, al ser humano, o las áreas verdes, yo no boto la basura, digamos, de un plástico, unas botellas por la degradación, o sea, es simplemente información y ser parte de ser un buen administrador con la creación. El error y el pensamiento de la nueva era que se ha metido en el ecologismo es el hecho de pensar de que como hoy día tenemos, ¿no? Un huevo de águila, por ser de la naturaleza y está en extinción, es más valioso que un bebé. O sea, ellos que apoyan esta filosofía o pensamiento, dicen, abortar no hay problema, tú puedes matar bebés, porque esa es la palabra, puedes matar bebés, porque al final es tu cuerpo, tu decisión, pero si rompes o destruyes un huevo de una tortuga, de un águila o bla, 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 uy, estás haciendo algo mal, negativo, ¿no? Y si estás comiendo la naturaleza, o estás comiendo pescado, o estás comiendo la vaca, yo no tomo nada de la vaca, no, yo soy de leche de soya, no leche de vaca, y tú no sabes cómo lo hacen esto a los animalitos. Ya está entrando un tipo de filosofía que es nueva era. El hecho de comparar al ser humano como cualquier, diríamos, animal sería la palabra, ¿no? De la creación, no debe de ser así. Y aún, como le digo, algunos tienen ese desnivel de las mascotas, ¿no? Hay que ser muy sabios y sensibles porque el ser humano es la cúspide de la creación, es lo más alto, es la imagen y semejanza de Dios. Por eso creó Dios en el último día y en la cúspide de su creación está el ser humano. Pero ni los animales están encima del ser humano, ni la tierra está encima del ser humano. Y cuando se pierde eso y se los pone a todos en un solo nivel, estamos entrando en un tipo de filosofía y pensamiento ya equivocado, Manilia. Así es. Tu micrófono está apagado, Marilia. Ah, ya, disculpen. Bueno, en continuación a esa pregunta dice, ¿no? Si entonces tiene relación con la secta de cienciología. Pues obviamente, es que, como les dije al principio, ¿no? Cienciología, soteriología, ¿no? Que diga ocultismo, todo
La nueva era absorbe todo, y absorbe al cristianismo, absorbe la palabra de Dios, absorbe el Corán, absorbe todo. Sí, es como una esponjita que dice, ya tú quieres ser todo, igual yo soy todo. Yo pienso, sí, Jesús, ¿para quién es Jesús? Para ellos Jesús es un buen maestro, Jesús es como un avatar, ¿no? Jesús fue un hombre que iluminado para ellos, pero que digas que es Dios, no, yo también puedo llegar a ser como Jesús, como Dios, que es el único Dios, no, 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 yo puedo ser como Dios, o sea, ahí va la diferencia en su forma de ver. Entonces, ellos agarran espiritismo, agarran el ocultismo, agarran pues todo lo que les dije, ¿no? De las culturas incas, la cultura de los mayas, agarran todo, 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 todo. Así es, Marilia. Es una mezcla de todo. Por eso es que es difícil a veces definir qué es la nueva era, ¿no? Exacto. Y bueno, a ver, dice, ¿qué definición tiene la nueva era de Jesucristo? ¿Cómo es la nueva era de Jesucristo? No sé eso. Seguramente está hablando no está hablando de una nueva era, está hablando de un nuevo tiempo, quizás, ¿no? O tiempos nuevos, cuando Jesús venga, instituya su reino. Puede ser eso lo que está hablando. Algunas de repente lo quieren mencionar así, esa nueva era, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo. Es cuando Jesús regresa por segunda vez, instituye su reino, un nuevo reino. O sea, no es la nueva era, lo que les dije, habla de que ya estamos en la era de Acuario. ¿Se acuerdan? El 2020. Es curioso, ¿ah? Porque yo me acuerdo cuando estaba en el seminario, tocamos esta filosofía de la nueva era, te estoy hablando de hace 20 años, y todos prometían que cuando venía la era de Acuario, pues, uy, ahí vamos a tener un conocimiento superior, ya que nosotros íbamos a estar en un estado, wow, como nunca lo hemos vivido. Y curioso, a forma de broma, es que el 2020 hemos aprendido a lavarnos las manos. Imagínense. Eso es, ¿no? Y el futuro que se veía con muchos trajes, al final estamos con tapabocas. Y no es lo que ellos dicen. Pues simplemente no lo es. Así es, Marilia. A ver. Bueno, menciona, ¿no? Dice que preguntaba esto porque dice sobre cómo lo define Jesucristo, porque escuché que solo lo identificaban como un simple maestro iluminado, nada más, bueno, por eso era su pregunta, ¿no? Porque Okay. sí, algunos de la nueva era hablan, ¿no? De un Jesucristo, de un maestro, sí, sí lo he escuchado también. Sí, sí, hay, y no solo ellos, o sea, hablan de los iluminados, o sea, son hombres, maestros, como les dije, ellos agarran mucho de la filosofía oriental y mucho de lo que es el hinduismo. Y ahí hay personas que supuestamente tienen un tipo de sabiduría o que han sido iluminados, que han tenido un tipo de encuentro. Entonces, bueno, eso es lo que ellos creen y piensan, ¿no? Y como les dije, hay muchos libros, hay maestros que salen por acá, el Raj, no sé quién más, bla, bla, bla. Hay mujeres que se sienten y se presentan como diosas, hay hombres que se presentan como Dios. Y hay un montón de personas que les creen esto, ¿ah? No crees que es solo una persona, o sea, hay muchos, muchos, muchos. Anilia. Y eso también creo, pastor, ¿no? Que alimenta mucho el ego, ¿no? Porque uno dice, tú puedes, o sea, como que te hacen ver que tú puedes lograrlo y alcanzar, pues, ¿no? Muchas cosas por ti mismo. Ah, acá hay una, bueno, una pregunta y creo que es como una, a ver, le leo. Dice, la nueva era invoca ángeles. Dice, conocí una amiga que su mamá acudió a un lugar donde le decían que el ángel Miguel la sanaría de una enfermedad y comentó que habían sonidos extraños y que al final eran sanados. Es Pregunta, verdad. ¿cuáles son las consecuencias, dice, de acudir a estas prácticas? Sí, es verdad. Eso se llama la angeología y no quería confundirlos yo porque, bueno, presentaba lo más que popular, pero sí, la angeología en ese tipo de creencias de el ángel, el arcángel y que los protege y los guarda y
es diferente a lo que cree el catolicismo y ellos por eso compran esos objetos y piensan que un arcángel los va a sanar. Obviamente, volvemos a lo que dice Pablo, ¿no? Si un ángel del cielo se presenta y trae otro evangelio, el tal sea anatema. Y no es la única vez que se ha presentado un ángel a una persona X, ¿no? En toda la historia se han presentado. Y otra vez, recordar lo que nosotros hemos venido estudiando hasta el día de hoy. Ángeles han sido culpables básicamente de empezar como los mormones, de empezar como lo que es los musulmanes. O sea, esos ángeles, la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces hay que tener mucho cuidado y obviamente las consecuencias que están involucrándose en esto van a haber más opresión, opresión demoníaca sería la palabra. Por recurrir a esto, no es raro si esa persona que está haciendo la pregunta, he escuchado y he tenido que ir y orar y a veces simplemente fortalecer la fe de muchos hermanos que sienten pasos, que han visto seres que se les han presentado, que se abren las puertas, que se escuchan. Todo esto porque son puertas abiertas, como dije, para que Satanás lo que hace es simplemente molestar, hostigar, o simplemente Satanás como que tiene un derecho porque esa persona cree, porque esa persona se sumerge a ese tipo de prácticas de la nueva era, todas las que hemos hablado, esas creencias, entonces eso Satanás le da derecho. En otras palabras, Jesús te sana y te sana por gracia. Si en alguna vez Satanás sana, porque Jesús dijo eso, ¿no? Jesús dijo en Mateo 24, van a venir falsos cristos y que van a hacer milagros, van a hacer prodigios, van a hacer sanidades. Si alguna vez sucede una sanidad de parte de Satanás, él nunca va a dar de gracia, nunca te va a dar gratis, te va a cobrar. Satanás demanda, Satanás exige y exige a veces tu vida, la vida de los demás, los destruye, vienen los problemas, vienen las dificultades y tú dices, ¿en qué momento estamos viviendo esto? Es porque se abrieron puertas para demonios o básicamente las huestes de maldad. Entonces ese es uno de los peligros que suceden. Así es, Marilia. Sí. Bueno, creo que como ya ahora sí la última pregunta, La última, la a última. ver, la leo. A ver. Dice, el yoga tiene sus orígenes en el hinduismo y tengo entendido que hubo influencia demoníaca en las religiones orientales. ¿Es probable que el chamanismo y costumbres incas o aztecas hayan sido influenciadas también por demonios o algo similar? Por supuesto, si tú vas a esos lugares que, bueno, donde está la historia de los incas o todo, lo que se dice por la historia, y hasta el día de hoy, ¿no? O sea, ellos tienen un tipo de revelación y siempre está mezclado con un tipo de brebajes, algunos son estupefacientes, un tipo de drogas, y esas revelaciones obviamente no son de parte de Dios, o sea, son de demonios y que les mostraban a tal persona, tal imagen en un sueño. O sea, todos tienen ese origen pagano, demoníaco, porque esto de creer en la tierra, la Pachamama, el Apu, igual son doctrinas de demonios, como lo llama el libro de Timoteo. O sea, no tiene origen en Dios. Y es por eso que vemos cómo el mundo está sufriendo las consecuencias de sus propias creencias y de darle la espalda a Dios. Hay un solo Dios y a Él simplemente tenemos que rendirle adoración. Y si por ahí sienten miedo, miren, porque el miedo es tan fuerte, ¿no? Es tan fuerte que dicen, pero ¿y el Apu me va a castigar? Le digo, no, tú crees en Dios, no, a ver, no hay Apu. No hay Apu, no, el Apu es sí, puede ser esa fuerza demoníaca, pero encima de todo está Dios, Dios el Todopoderoso. O sea, con Dios estamos de ganar. Con Dios estamos, mire, encima de cualquier creencia o fuerza demoníaca, encima del yoga, encima del chamanismo, encima de la santería, encima del ocultismo. Al cristiano no se le puede hacer la brujería, no cae la brujería, ni un cristiano puede ser endemoniado ni poseído por demonios. O sea,
En Cristo estamos completos. En Cristo mayor es el que está en nosotros, como dice la palabra, que el que está en el mundo. Así que descansen en Dios, vivan confiados en Dios y recuerden que somos hijos de Dios. El que se mete con el hijo, se mete con el papá, no sé, algo así. Recordemos esto. Así es, Marilia. Amén, pastor. Creo que ya para poder culminar, pastor, acompáñanos con una oración para terminar este tiempo. Amén. Vamos a orar. Gracias. Señor, te damos gracias una vez más. Eres bueno y compasivo con nosotros y oramos para que cada día nosotros recordemos que eres el Dios soberano. Y eso significa que no hay fuerza extraña, sobrenatural, que no hay ni demonio, no hay ni el mismo Satanás que sea tu contrincante y que tenga más poder y fuerza que tú. Tú eres el Dios todopoderoso y a ti te servimos. Tú eres el Dios, Señor, que todo lo conoce y conoce el futuro. Y no es el ocultismo ni la adivinación quien lo conoce, sino solo tú. Y también, Señor, eres el Dios amoroso que murió en la cruz por nosotros y eres un Dios personal porque sabes lo que nos pasa, nos escuchas, nos amas, nos consuelas, estás con nosotros. Y ese Dios que creó el universo eres tú. Y el milagro de la salvación, Señor, es que tú vienes a morar en nosotros. Ahora somos tu templo, ahora somos tus hijos, y ahora tú nos amas y tus ángeles están a nuestro alrededor. Gracias por todo lo que nosotros recibimos en ti. Y lo recibimos de gracia, no porque lo merecemos, sino porque creemos en ti y te hemos hecho el Señor y Salvador de nuestras vidas. Gracias, Señor, y mi oración es por aquellas personas que están escuchando y todavía no han hecho a ti, Señor, como el Señor y Salvador de sus vidas. Oro para que ellos se arrepientan y oro por la salvación de ellos. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos pronto, ¿no? En otro tema de apologética.